Con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento, hermanos. Queridos hermanos y hermanas en Cristo nuestro Señor, los textos de la palabra de Dios de este domingo 12º de nuestro tiempo ordinario nos invitan a poner nuestra total y absoluta confianza en el Señor, porque de ahí va a surgir en nosotros el que podamos superar nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras incertidumbres, para afrontar las realidades de este mundo temporal. El miedo, queridos hermanos y hermanas, es algo connatural. Es algo propio de nuestra naturaleza humana. No hay un ser humano normal, ¿verdad? Normal, que carezca de miedo. Todos, desde que nacemos y vamos creciendo, vamos experimentando este sentimiento, esta emoción del miedo. Es propio tener miedo del ser humano. El Papa Benedicto XVI habla de 3 tipos de miedo: el miedo irracional, el miedo racional y el miedo existencial. El irracional es aquel que pues nosotros sin saberlo lo llevamos, lo vivimos. O sea, no hay razón por la cual tener miedo. Tal vez ese, yo digo, es el miedo de los primeros años de la vida. Desde que nacemos, crecemos, vamos creciendo, no sabemos por qué nos da miedo aquello, lo otro, pero lo sentimos. El miedo racional es aquel que ya sí, con conocimiento de causa, lo experimentamos. O sea, me da miedo esto, por esto y esto. Ya lo pensamos, ya tenemos un raciocinio
Ya hay razones por qué tener miedo. Y el miedo existencial es aquel que llevamos en toda la existencia de nuestra vida, ya sea con razón o sin razón. Por lo tanto, el miedo pues no es un tabú para nosotros, es parte de nuestra condición humana. Psicológicamente el miedo incluso hasta es bueno porque nos ayuda a prevenirnos de riesgos y peligros. Imagínense que no tuviéramos miedo. ¿Verdad? Que ustedes salieran aquí, allá a la carretera principal donde no está aquel semáforo, ¿verdad? Y a mí me da miedo atravesar meterme, ¿verdad? Aquí, a la avenida principal. Y si no tuviéramos miedo, pasáramos como Pedro por su casa ahí, ¿verdad? No nos importa si viene un vehículo de frente o si nos va a atropellar, si tenemos la preferencia o no. Si no tuviéramos miedo, ahí quedamos. Pero el miedo nos previene, nos advierte del riesgo, del peligro en el cual podemos nosotros vernos involucrados. Entonces, el miedo hasta cierto punto es positivo. Positivo, ¿por qué? Porque nos ayuda como una campanita, ¿verdad? Que suena, plin, 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 que nos advierte que ahí no podemos caminar, que ahí no podemos transitar, que no podemos hacer esto, que no podemos hacer lo otro. Nos previene de peligros, de riesgos y de males en nuestra vida. El Evangelio y la palabra de Dios nos invitan a no tener miedo. Pero yo creo que el Señor con esta expresión lo que quiere poner en énfasis es nuestra confianza en el Señor, en Él. A pesar de nuestros miedos, y yo digo con todos y nuestros miedos, a confiar en el Señor. La confianza en un Dios, queridos hermanos, que como buen Padre nos ama, que como buen Padre nos cuida a nosotros sus hijos. Un Dios que siempre está pendiente de nuestra existencia, de nuestra vida en este mundo. Un Dios que camina con nosotros. Un Dios que ha dado la vida por nosotros en su Hijo Jesucristo, por amor a nosotros. Un Dios que nunca nos abandona, nunca nos deja, nunca se olvida de quienes estamos aquí como sus hijos en este mundo. Por lo tanto, es importante cultivar la confianza en el Señor. Yo creo que Jesús nos está diciendo desde este Evangelio, confía en tu Señor. Pon tu fe, tu confianza, tu seguridad en el Señor, por encima de todo, incluso por encima de ti mismo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pueden traicionar los miedos también. Porque nosotros somos imperfectos, podemos fallar. El Señor nunca falla. El Señor es perfecto. El Señor es exacto. El Señor sabe lo que hace, a qué hora lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y por qué lo va a hacer en nuestra vida. Entonces debemos de confiar en el Señor. ¿Y cómo se confía en el Señor? Yo digo, conociendo al Señor. Y eso nos pasa humanamente a nosotros. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, tenemos tantos años de trabajar con muchas personas? Porque nosotros vamos tomándole confianza a esas personas, ¿no? Y tenemos que confiar en otras personas. Le confiamos nuestras llaves, les confiamos nuestros hijos, los que tienen hijos, les confiamos a la profesora, los niños en la escuela, les confiamos. ¿Cuántas cosas confiamos? Sí, tenemos que aprender a confiar. Pero ¿por qué confiamos? ¿De dónde nace el confiar?
en esas personas en la medida que las conocemos, ¿verdad? Si usted conoce a esas personas, usted va aprendiendo a confiar en ellas. Y por eso les deposita valores, cosas que valen de su vida a esas personas. Usted, por ejemplo, como madre, no va a dejar a sus hijos en manos, cuidándolos en manos de cualquiera, ¿verdad? Pueden haber un montón de personas ahí, la vecina, el vecino, qué sé yo, incluso hasta familiares. Pero usted inmediatamente, como madre, como padre, ¿qué es lo que dice? A mi chavo los voy a dejar con la fulana, con el fulano. ¿Por qué? ¿Y por qué los otros no? Porque usted conoce a esa persona. Usted sabe quién es esa persona, cómo piensa, cómo actúa, cómo procede. Son años de tratarla. La conoce, lo conoce. Con toda confianza le dice, aquí te entrego mis chavalos, mis muchachos, para que se queden, ¿verdad?, contigo. O que se queden en tu compañía. O que usted venga a cuidarlos a la casa. Entonces, la confianza nace del conocer a aquellas personas. Lo mismo es con Dios. ¿Por qué nosotros no tenemos mucha confianza en Dios, en el Señor? Porque no tratamos con Él, porque no lo conocemos, porque solo lo ocupamos para sacaclavo, ¿no? Cuando tenemos problemas, ahí sí recurrimos a Dios, pero no lo conocemos, no hacemos oración, no leemos su palabra, no venimos a la iglesia, no tenemos una relación viva con el Señor, no tratamos con Él. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en el Señor si el Señor es un desconocido en mi vida, es un extraño? Si yo no sé quién es ese Dios en verdad, al que yo estoy llamado a confiar y a creerle. Entonces, hay que cultivar el trato con el Señor, acercarse al Señor, porque el Señor se da a conocer en la medida que nosotros nos acercamos a Él, en la medida que nosotros tratamos con Él, y lo vamos a ir conociendo y nos vamos a dar cuenta que el Señor es fiel, que el Señor es sincero, que el Señor es buen amigo, que el Señor es un fiel compañero en mi vida, que Él me escucha siempre, que está atento a mis problemas, a mis necesidades, que me saca de los clavos y los problemas, porque para Él no hay nada imposible, Él todo lo puede. Que el Señor me ilumina, me aconseja, cuando yo con humildad me pongo en sus manos y le oro y le pido, Señor, ayúdame en esta situación, en este problema, en esta enfermedad, con estos hijos, con esta esposa, con este esposo, con esta familia. Cuando yo pongo confianza en Él, Él me ilumina, Él me abre horizontes y se manifiesta para ayudarme, para guiarme, para conducirme. Pero eso nace del trato con Dios. ¿Quieres confiar en el Señor? Trata más con Él. Acércate a Él. Órale al Señor. Pon todas tus situaciones en sus manos. Y el Señor, y vas a ir conociendo que el Señor es fiel, que el Señor no te fallará, que el Señor estará contigo siempre. Cuando lo necesites, cuando se lo pidas, Él estará contigo siempre. Hoy en el Evangelio son palabras de confianza que dice Cristo. No se preocupen, no tengan miedo. Ustedes valen más que todos los pajaritos del mundo. Si aquí no hay un pajarito en el mundo, dice Jesucristo, que no caiga a tierra, es decir, que no se muera si mi Padre no se da cuenta, si mi Padre no lo permite. Y es que hasta los cabellos de tu cabeza están contados. O sea, el Señor lo sabe todo. El Señor conoce toda tu vida, tu pasado, tu presente y tu futuro. Lo que viviste, lo que vives y lo que vas a vivir. Confía en este Señor. Deposita tu confianza en Él.
Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él lo sondea todo. Confía en Él. Ahí está la clave entonces del Evangelio de hoy. Entonces, cuando confiamos en el Señor, se van a desaparecer los miedos, digo yo, no. Algunos tal vez sí, puede ser, y yo digo, esa es una gracia de Dios. Pero la mayoría siempre seguimos con los miedos, con las dudas, con las incertidumbres. Pero cuando confías en el Señor, te echas a tuto tus miedos y haces lo que el Señor te pide. Entonces caminas sobre las aguas. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro quiso caminar sobre las aguas? ¿Verdad? Y le pidió a Jesús, Señor, yo quiero ir donde estás tú. Ven, le dice Jesús. Y Pedro se lanzó al agua y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero dice el texto, sintió miedo y comenzó a hundirse. Ahí está entonces la situación. Sí, nosotros podemos caminar hacia el Señor con todos nuestros miedos, pero cuando perdemos la confianza en el Señor y nos queda solo el miedo, nos hundimos en el miedo. Nos come el miedo, como decimos nosotros. Por eso, hermanos, dejemos que nuestros miedos estén o no estén, pero caminemos hacia el Señor. Avancemos hacia el Señor. Confiemos en Él más que en nuestros miedos. El cristiano valiente, ser valiente, no es no tener miedo. Ser valiente es confiar en el que te da valor, que es el Señor. Y caminar a pesar y con todos nuestros miedos hacia el Señor. Y echar las redes en nombre del Señor. Y hacer las cosas en nombre del Señor. Confiando en que Él todo lo puede, aunque yo nada lo pueda. Dejando a un lado mis miedos, o con todos mis miedos, hacer lo que el Señor me pide. Esto nos va a ayudar para dar testimonio de Él. ¿Quién es el que da testimonio de Cristo? Yo digo, no es el que no tiene miedo, sino el que confía en el Señor. Ese es el que da testimonio de Jesucristo. Y se va a cumplir lo que dice al final el Evangelio de hoy. Si tú no te avergüenzas de mí ante los hombres, yo no me avergonzaré de ti ante mi Padre Celestial. Pero para que nosotros podamos dar testimonio, no avergonzarnos del Señor, no es que no vamos a tener miedo, sino lo que tenemos es confianza en el Señor. Porque aunque tengamos miedo, damos el paso y somos testigos del Señor. Podemos dar testimonio del Señor. No nos avergonzaremos de decir que creo en el Señor, que pertenezco a la iglesia, que estoy en tal o cual pastoral, que tal vez aquellos que me miran ahora y me conocieron antes, tal vez a lo mejor no me van a creer, o se van a burlar, o se van a reír, o van a decir, ve quién anda predicando la palabra de Dios, ve quién me viene a invitar a la iglesia, ¿no? Todo eso lo podemos superar porque confiamos en el Señor, porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Entonces, el miedo queda a un segundo plano. ¿Por qué? Porque lo que vale, lo que nos empuja a nosotros y vence nuestros miedos, es la fuerza del Señor, es la gracia del Señor. Y como decía hermosamente esa frase, ¿verdad?, de San Pablo, con el Señor, dice, todo lo puedo porque el Señor es mi fortaleza. Filipenses 4:13, con Cristo todo lo puedo porque mi fuerza es el Señor. Vamos a pedirle pues en este domingo al Señor que todos nosotros cultivemos esa confianza en Él, que no nos enfrasquemos en nuestros miedos. Miedo sentimos todos, a todo,
Por naturaleza somos miedosos, pero por la gracia del Señor podemos nosotros, y la confianza en Él, podemos superar nuestros miedos o caminar con nuestros miedos para hacer su voluntad y para que en su voluntad también podamos alcanzar la vida eterna, la salvación, el reino de los cielos. Que María Santísima, nuestra Madre, nos llene de valor para que, así como ella, que seguramente sintió miedo, cuando se le presentó el ángel y le dijo, el Señor quiere que tú seas su madre. Y la pregunta de la Virgen, ¿cómo va a ser posible esto si yo no conozco varón? Miedo natural de la Virgen, normal. Pero ella después dijo, no, yo pongo mi confianza en el Señor. Yo soy su esclava. Hágase en mí según su palabra. Y la palabra se hizo carne en ella y nació Jesucristo nuestro Redentor. Que la Virgen nos arme de valor para enfrentar todos nuestros miedos y con valentía y fe y firmeza y confianza en el Señor podamos lanzarnos a su santa voluntad y hacer lo que a Dios le agrada por encima de todo. A Él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nos ponemos